Se calienta mi cámara, la Sony a6700 se calienta, la ZV-1 se calienta, la 7C2 se calienta, la Canon R6 se calienta, la Panasonic S5 se calienta, la FX30 se calienta. Toda cámara se calienta y efectivamente toda cámara, pues obviamente la cámara es una computadora. Vamos a empezar por ahí. Una cámara es una máquina, una computadora que está ahí procesando cosas. Al hacer esta analogía, recordemos que un CPU, un computador, tiene memoria RAM, tiene procesador y tiene un disco duro. Bajo estas tres cosas y complementando con una tarjeta madre, comienza a trabajar. Pero si te has dado cuenta que tanto laptops o PC tienen algo que se llaman los disipadores de calor. Son ventiladores tal cual que le ponen encima de un procesador para que esto simplemente pues salga el aire caliente que el procesador genera. Y entre más cosas le vayas poniendo a tu laptop, el procesador va a trabajar más. No es lo mismo trabajar en una hoja de Excel que estando editando video. Y cuando editas video, obviamente haz de cuenta que la laptop prende un ventilador. Tu cámara es lo mismo básicamente. También tiene una memoria, aunque es una memoria ROM, una memoria limitada, tiene un buffer, tiene un procesador, sin duda alguna. Estas máquinas actuales tienen procesadores increíbles y obviamente el disco duro es una memoria SD. Entonces vamos a tener ese mismo problema. El procesador va a trabajar, el procesador se va a calentar dependiendo del tipo de trabajo que le pongas. Si le pones más cosas a ese procesador, pues obviamente se va a calentar más. En CPU y en las laptops te expliqué que teníamos un ventilador. Algunos tienen hasta un sistema de refrigeración con agua. Imagínate eso. Pero en las computadoras, al ser un cuerpo tan pequeño, tan diminuto, no le podemos poner un ventilador interno. Bueno, sí, la Panasonic S5 sí tiene un ventilador interno ahí, y la FX30 también lo tiene, y la FX3 también. Entonces esas cámaras no sufren de ese problema de calentamiento, pero cámaras compactas como la 7C2, la ZV-1, la A6700 son cámaras que va a sufrir mientras le pongas más tareas a tu procesador. Si le pones menos tareas al procesador, obviamente se va a calentar menos. Entonces de ahí el problema del calentamiento. Ahora, ¿cómo podemos ayudar? Ya sabiendo esto, ¿cómo podemos ayudar a tu cámara que no se caliente tanto? Pues simplemente cuando ya conoces el problema, conoces las soluciones. Si estás grabando este tipo de videos donde no voy a moverme, no voy a hacer vlog, pues la estabilización debe estar desactivada. ¿Por qué? Porque la estabilización es un algoritmo que el procesador va a trabajar con operaciones matemáticas para mantener una imagen estable. Pero si va a estar en un trípode como este, pues es innecesario que ese procesador esté trabajando con estos cálculos para brindarte una estabilización que siempre va a estar estable porque está en el trípode. Así que obviamente tendríamos que desactivar, y eso hace que el procesador ya no trabaje tanto y por lo siguiente pues no se va a calentar. Otra de las cosas es que muchos nos cogemos y pareamos la cámara con el teléfono y nos comenzamos a monitorear, pero estas cámaras ya tienen pantalla abatible, así que no necesitas hacer eso, porque tranquilamente haces la pantalla abatible y ya te puedes ver. Así que esa función como Bluetooth o Wi-Fi tendrías que desactivarla completamente. Otra de las cosas son las baterías. Siempre he dicho que las baterías de una cámara deben de ser de la misma marca, deben de ser, si usas cámaras Sony, deben de ser originales de Sony, no copias. No solamente porque se descargan más rápido, no solamente porque ahora Sony a través de su firmware le ha puesto una limitante, sino que estas baterías, al no tener los mismos componentes que las baterías originales, pues obviamente van a funcionar de una forma peor, se cabe el término, y van a calentar más tu cámara. Así que utiliza baterías profesionales y vas a hacer que tu cámara pues se caliente menos. Otra de las cosas es el disco duro. Habíamos hablado de la computadora que tiene disco duro, memoria RAM y procesador. La cámara también tiene, pero el disco duro no es un disco duro como tal, sino una memoria SD. Por lo tanto, estas cámaras necesitan memorias rápidas, una V90, una V60 al mínimo. Pero si le ponemos estas V30, obviamente va a sufrir, el buffer se va a llenar y eso va a hacer que se caliente más tu cámara. Así que una Delkin V90 va a ir suficientemente bien para este tipo de procesos. Hablando de esto y hablando que el computador de la cámara está procesando muchos datos, también tiene algo que ver lo que es el códec. El códec en el que grabamos es algo imprescindible. Códec significa codificar y decodificar. Al momento que está grabando la cámara, está cogiendo fotografías, poniéndolo una tras otra y está codificando, es decir, comprimiéndolas de tal manera que pueda grabarse en un código específico, H264 o H265. Entonces, el código que nosotros podamos poner que menos trabaje el procesador, obviamente va a hacer que menos se caliente mi máquina. Ya tenemos H264 y H265. ¿Cuál de los dos debería coger? H264, que es el que menos comprime, que el H265.
para este tipo de cosas, y así va a reducirse el tiempo de procesamiento. Finalmente, el ventilador de Ulanzi o el ventilador que sea por ahí, ponerlo en la parte de atrás, y esto te va a ayudar a que tu cámara pues trate de enfriarse algo, porque este tipo de cámaras tiene un tipo de enfriamiento pasivo, se le llaman, donde lo que está en el ambiente es que lo recoge y va a comenzar a enfriar. Entonces, si le pones un ventilador, es como que si le pusieras un aire acondicionado en la parte de atrás, y obviamente pues ahí va a enfriarse. Dicho esto, es obvio que tienes que grabar con la pantalla abierta, porque al tener la pantalla abierta, esto va a recoger del ambiente donde estás y va a enfriar. Entonces es obvio que tendríamos que estar con un ambiente de aire acondicionado o algo así, o no como en las ciudades de Guayaquil, que tiene unos de 40 grados más o menos, y ahí vas a tener un problema. He tratado de explicarte de una manera rápida y efectiva de cómo es que surge el calentamiento de estas máquinas, que es lo normal, pero nosotros tenemos que ayudarlas sin duda alguna. Ahora, hay cámaras que se calientan más que otras. Claro, la ZV-1 se calienta mucho más que una 7C2, la A6700 se calienta mucho más que una A6400, porque tienen diferentes opciones, porque tienen más características, y entre más características vas a coger al procesador y lo vas a saturar de operaciones, y eso va a hacer que él trabaje mucho más. Así que listo, he tratado de resumirte de una manera muy fácil, muy sencilla, y nos vemos en el siguiente. Espero que esto te ayude a que cuando estés grabando, pues simplemente ver las condiciones. No me estoy monitorizando, no necesito la estabilización activa, no necesito el seguimiento al ojo, no necesito el 422, 8 bits, 10 bits, 12 bits, 120p, fps, etcétera, etcétera. Entonces voy desactivando para ayudar a mi cámara que pues obviamente no se enfríe tanto. Nos vemos en el siguiente. Pasa bien, dale un like, una suscripción y un comentario. Chao.